Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a explorar el poder de entender la tecnología en el mundo actual. Y para esta inmersión nos basaremos en el libro Entiende la tecnología, del ingeniero y youtuber Nate Tile. Suena interesante. Sí, el libro plantea preguntas fascinantes como ¿cómo entender la tecnología nos da superpoderes? Ajá. ¿Qué pasó realmente con Mega Upload? ¿Y pueden las máquinas realmente aprender? Muchas preguntas. Sí, muchas preguntas. La idea central del libro es que la tecnología está tan entrelazada con nuestras vidas que entenderla nos da un poder que a menudo no reconocemos. Es cierto. Gentile argumenta que este conocimiento nos empodera en áreas como la comunicación, la salud, incluso en cómo viajamos por el mundo. Mm. Me intriga esta idea de los superpoderes. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo entender la tecnología nos da una ventaja real en la vida diaria? Claro, pensemos en los algoritmos, por ejemplo. Si entendemos cómo funcionan, podemos ser consumidores más críticos de la información online. Ya no solo absorbemos pasivamente lo que aparece en nuestras pantallas, sino que podemos analizar los mecanismos que hay detrás y tomar decisiones más informadas. Es como tener una visión de rayos X para navegar por el mundo digital. Exactamente. Y hablando de cosas que parecen magia, el libro también profundiza en la inteligencia artificial. ¿Cómo explica el libro el funcionamiento de la IA, sus beneficios potenciales y las preocupaciones éticas que la rodean? Bueno, Gentile desmitifica la IA explicando sus orígenes, ¿no? Y cómo, en esencia, se basa en la capacidad de las máquinas para aprender y tomar decisiones a partir de datos. El libro explora el impacto potencial de esta revolución, tanto positivo como negativo, y nos invita a reflexionar sobre cómo esta tecnología está redefiniendo nuestra realidad. Me interesa particularmente la discusión sobre ChatGPT y los modelos de lenguaje. Probablemente muchos de nosotros utilizamos estas tecnologías a diario sin siquiera darnos cuenta. ¿Qué nos dice el libro sobre cómo funcionan y el potencial que tienen? El libro conecta estos avances con nuestra vida cotidiana, explicando los mecanismos detrás de tecnologías como ChatGPT. Imagínate poder acceder a aprendizaje personalizado a través de la IA o incluso crear nuevas formas de arte y entretenimiento. El potencial es inmenso. Es realmente asombroso. Ah. Sin embargo, el libro no se limita a las maravillas de la IA, ¿verdad? También aborda las preocupaciones sobre la posibilidad de que la IA reemplace trabajos, tome decisiones sesgadas o incluso se vuelva incontrolable. Exactamente. El libro no rehúye a estas preocupaciones. Las aborda de frente. Gentile enfatiza la importancia de comprender cómo se construyen y entrenan estos sistemas y cómo los sesgos pueden infiltrarse en los algoritmos si no somos cuidadosos. La clave está en asegurar que esas tecnologías se utilicen de manera ética y responsable. Pasando a un tema un poco diferente, el libro nos lleva por un camino histórico, con la historia de la caída de Mega Upload. Para aquellos que no estén familiarizados, ¿podrías explicar brevemente el caso y su importancia en el panorama tecnológico general? Claro, Mega Upload era un sitio para compartir archivos muy popular a principios de la década de 2010. Permitía a los usuarios subir y compartir archivos, pero también se convirtió en un centro de infracción de derechos de autor, lo que finalmente condujo a su cierre por parte de las autoridades. Lo fascinante del análisis de Gentile es que va más allá de los titulares, ¿no? Explora las complejas cuestiones legales y éticas que rodean la piratería digital y los derechos de autor en la era de Internet. Suena como un punto de inflexión en nuestra forma de pensar sobre el contenido digital y la propiedad en línea. Sin duda. Y aquí es donde entra la exploración del libro sobre la ciberseguridad y los ciberataques. Gentile plantea una pregunta intrigante. ¿Cuál fue el ciberataque más grande de la historia? ¿Podrías darnos alguna pista sobre la respuesta? No quiero arruinar la sorpresa, pero lo que sí diré es que la discusión de este evento en el libro es realmente reveladora. Nos hace darnos cuenta de lo vulnerables que somos en esta era digital, ¿no? Y de lo crucial que es comprender las vulnerabilidades de seguridad y cómo protegernos en línea. Esto refuerza la idea de los superpoderes tecnológicos. Saber cómo navegar por el mundo digital de forma segura es un poder en sí mismo. Y creo que es un buen punto para hacer una pausa en esta primera parte de nuestra inversión. De acuerdo. Hasta ahora hemos visto cómo comprender los algoritmos y la IA puede darnos una especie de visión de rayos X del mundo digital, y cómo el caso Mega Upload y la discusión del libro sobre los ciberataques resaltan la importancia de la conciencia sobre la ciberseguridad. ¿Qué más nos espera en este viaje por el mundo de la tecnología? Pues nos adentraremos en las bases de la tecnología, desde el código binario hasta la historia de las computadoras, y exploraremos cómo estos fundamentos siguen siendo relevantes en las tecnologías más vanguardistas. Descubriremos el poder del software de código abierto, la importancia de comprender el mundo de los datos y las implicaciones éticas de la recopilación y el uso de datos.
Suena fascinante. Definitivamente hay mucho más por descubrir en este apasionante mundo de la tecnología. No se pierdan la segunda parte de nuestra inmersión, donde continuaremos explorando las ideas de Nate Gentile y cómo podemos convertirnos en ciudadanos digitales más informados y empoderados. Y no se trata solo de ser consumidores pasivos de la tecnología, ¿verdad? Sino de entender cómo usar estas herramientas para crear, para innovar y resolver problemas. Ahí es donde reside el verdadero potencial. Totalmente. Me parece fascinante que el libro no se centre solo en los grandes avances tecnológicos, sino que también explore los componentes básicos de la tecnología. Habla del código binario, los algoritmos, incluso la historia de las computadoras. ¿Por qué es importante entender estos fundamentos para comprender el panorama tecnológico actual? Bueno, comprender los cimientos de la tecnología es como conocer el alfabeto de un idioma. Una vez que dominas esos conceptos básicos, puedes ver cómo se combinan e interactúan para crear sistemas más complejos. Es como mirar bajo el capó de un coche y entender cómo todas las piezas trabajan juntas para hacerlo funcionar. Entonces, se trata de ver las conexiones, los patrones, ¿no? Y cómo esos principios fundamentales siguen vigentes incluso en las tecnologías más vanguardistas. Precisamente. Y ahí es donde entran en juego los verdaderos superpoderes. Se trata de ser capaces de pensar críticamente sobre la tecnología, de ver más allá del bombo publicitario y de comprender las posibles implicaciones de estos avances. Me encanta cómo el libro utiliza la narración para dar vida a estos conceptos. ¿Quién iba a pensar que la historia de las computadoras podría ser tan cautivadora? Es verdad. El libro se adentra en las historias de los pioneros de la informática, ¿no? Como Steve Jobs o las personas que están detrás del sistema operativo GNU Linux. Te hace darte cuenta de que no solo eran mentes brillantes, sino que también estaban impulsados por la pasión, la visión, el deseo de marcar la diferencia en el mundo. Y sus historias ponen de manifiesto el poder del ingenio humano y la colaboración para configurar el panorama tecnológico. Y hablando de ingenio humano, el libro también explora el concepto de software de código abierto, lo que me parece fascinante. ¿Podrías explicar qué es el software de código abierto y por qué es importante? El software de código abierto es, en esencia, un software cuyo código fuente está disponible gratuitamente para que cualquiera pueda verlo, modificarlo y distribuirlo. Esto contrasta con el software propietario, ¿no? En el que el código se mantiene en secreto. Lo importante del código abierto es que fomenta la colaboración y la innovación. Permite a los desarrolladores de todo el mundo contribuir a los proyectos, mejorar el software existente y crear soluciones totalmente nuevas. Suena como una verdadera fuerza democratizadora en el mundo de la tecnología, ¿verdad? Rompe barreras y permite que cualquiera con las habilidades y la pasión participe. Absolutamente. Y el libro ilustra esto con ejemplos como Linux, que es uno de los sistemas operativos más utilizados del mundo y que se construyó enteramente a través de la colaboración de código abierto. Es un testimonio del poder de la comunidad y del conocimiento compartido. Y también plantea una pregunta importante, ¿no? Si entender la tecnología es tener superpoderes, ¿qué significa eso para el acceso y la equidad? No todo el mundo tiene el mismo acceso a la tecnología, ni a la educación necesaria para entenderla. Es un punto crucial. Y el libro reconoce esta brecha digital. Enfatiza la importancia de hacer que la educación tecnológica sea accesible para todos, independientemente de su origen o condición socioeconómica, porque en última instancia estos superpoderes son más poderosos cuando se comparten y se utilizan para el bien colectivo. Totalmente de acuerdo. Creo que es un mensaje muy importante, sobre todo porque la tecnología sigue evolucionando a un ritmo tan rápido. Ya hemos hablado de los algoritmos, la IA, la historial informática y el software de código abierto. ¿Qué otras áreas clave del libro crees que son esenciales para entender la tecnología actual? Bueno, un área que el libro explora en detalle es el concepto de datos. Vivimos en un mundo en el que los datos se recopilan, analizan y utilizan constantemente para tomar decisiones que afectan a nuestras vidas. Entender cómo se recopilan, almacenan y procesan los datos es esencial para navegar por este mundo impulsado por los datos. Es muy cierto. Es como si los datos fueran la nueva moneda, ¿no? Y necesitamos ser consumidores y ciudadanos inteligentes en esta nueva economía. ¿Qué ideas te parecieron más útiles o sorprendentes en la discusión del libro sobre los datos? Una cosa que me llamó la atención fue el énfasis del libro en la privacidad y la seguridad de los datos. Destaca la importancia de ser conscientes de cómo se utilizan nuestros datos personales y de tomar medidas para protegerlos. También explora las implicaciones éticas de la recopilación de datos, ¿no? Y el potencial de sesgo y discriminación si los datos no se utilizan de forma responsable. Claro, no se trata solo de entender los aspectos técnicos de los datos, sino también las implicaciones éticas y sociales. Se trata de ser ciudadanos informados y empoderados en esta era digital. Exactamente. Y el libro no se limita a decirte lo que tienes que pensar, ¿verdad? Sino que fomenta el pensamiento crítico y el cuestionamiento de los supuestos. Presenta diferentes perspectivas y te reta a formar tus propias conclusiones. Esto es lo que lo hace tan atractivo de leer. No es un libro de texto seco, sino un punto de partida para la conversación.
Te invita a explorar estos complejos temas y a formar tus propias opiniones. Y eso es lo que hace que entender la tecnología sea tan empoderador. No se trata solo de absorber información, sino de ser capaz de pensar críticamente, resolver problemas y dar forma al futuro. Y hablando de dar forma al futuro, el libro también aborda algunas de las tecnologías emergentes que están llamadas a transformar nuestro mundo. ¿Cuáles son algunas de las tendencias más intrigantes que destaca el libro? Bueno, un área particularmente emocionante es el campo de la biotecnología. El libro explora avances como la edición genética y la medicina personalizada que tienen el potencial de revolucionar la atención sanitaria y prolongar la vida humana. Wow, esas son unas implicaciones bastante grandes. ¿Y qué pasa con el ámbito de la realidad virtual y aumentada? Parece que esas tecnologías están ganando mucho terreno últimamente. Absolutamente. El libro profundiza en el potencial de estas tecnologías inmersivas para transformar todo, desde el entretenimiento y la educación hasta la forma en que trabajamos e interactuamos con el mundo que nos rodea. También explora los posibles inconvenientes, ¿no? Como la difuminación de las líneas entre la realidad y la virtualidad y las preocupaciones éticas que rodean la privacidad y la manipulación de datos. Es increíble pensar en las posibilidades, pero también es importante tener en cuenta las posibles trampas. Parece que estamos en la cúspide de una nueva era, y es a la vez emocionante y un poco desalentador. Estoy de acuerdo. Y por eso entender la tecnología es más importante que nunca. No se trata solo de estar al día de los últimos aparatos, ¿verdad? Sino de estar preparados para navegar por este mundo en constante cambio y dar forma al futuro que queremos ver. Creo que es un buen punto para pasar a la parte final de nuestra inmersión. Hemos recorrido mucho terreno hoy, pero todavía queda mucho por explorar. Sin duda es un viaje fascinante, ¿eh? Y Nate Gentile hace un trabajo brillante al hacer que estos temas complejos sean accesibles y atractivos. Entrelaza anécdotas personales, perspectivas históricas y explicaciones técnicas de una manera que te mantiene enganchado de principio a fin. Volvamos a la premisa central del libro, ¿no? Entender la tecnología es como tener superpoderes. Hemos hablado de cómo nos proporciona una comprensión más profunda del mundo digital, nos capacita para ser consumidores de información más críticos e incluso nos permite participar en la configuración del futuro. Pero, ¿qué significa todo esto para la persona promedio que tal vez no sea un experto en tecnología? Ahí es donde reside el verdadero poder. Se trata de reconocer que comprender la tecnología no es solo para los técnicos, sino para todos. Se trata de convertirnos en ciudadanos informados y empoderados en un mundo que está cada vez más moldeado por la tecnología. Se trata de ser capaces de tomar decisiones informadas sobre las tecnologías que utilizamos, los datos que compartimos y el futuro que queremos crear. Es como ese dicho, ¿no? El conocimiento es poder. Pero en este caso, no se trata solo de conocer los hechos, sino de entender cómo funcionan las cosas, ver las conexiones y ser capaces de pensar críticamente sobre el papel que la tecnología desempeña en nuestras vidas. Exacto. Y por eso me encanta la pregunta final del libro, que invita a la reflexión. Si entender la tecnología es como tener superpoderes, ¿qué tipo de superhéroe quieres ser en esta era digital? Esa es una gran pregunta para dejar a nuestros oyentes. Realmente te desafía a pensar en cómo quieres usar tus superpoderes tecnológicos para marcar la diferencia en el mundo. Es un llamado a la acción, para convertirnos en participantes activos en la configuración del futuro de la tecnología, en lugar de ser meros consumidores pasivos. Bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo al desentrañar el libro de Nate Gentile y explorar esta idea de la tecnología como un superpoder. Pero no puedo dejar de enfatizar cuánto más hay por descubrir en sus páginas. Si tienes la más mínima curiosidad por la tecnología y su impacto en nuestro mundo, te recomiendo encarecidamente que lo leas. Es una lectura fascinante que te dejará sintiéndote informado e inspirado. Estoy completamente de acuerdo. Es uno de esos libros que permanecen contigo mucho después de que terminas de leerlo, ¿no? Provocando nuevas ideas y conversaciones. Y para aquellos que quieran profundizar aún más en este mundo del conocimiento tecnológico, están de suerte. Tenemos un regalo especial para ustedes. En el primer comentario debajo de este podcast encontrarán un enlace para escuchar la versión en audiolibro de Entiende la tecnología en Audible. Es la manera perfecta de continuar esta inmersión profunda en el fascinante mundo de la tecnología. Así que adelante, hagan clic en ese enlace y dejen que Nate Gentile sea su guía en este increíble viaje de descubrimiento tecnológico. Puede que se sorprendan a sí mismos con los superpoderes que desbloqueen en el camino. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima, sigan siendo curiosos, sigan aprendiendo y nunca dejen de explorar el asombroso mundo de la tecnología.